Hola, soy Salvatore y esto es Academia Internet. El día de hoy, algunos conceptos clave, aspectos necesarios que necesitas recordar para dar un mejor examen. Pues bien, sin mayor dilación, vamos a empezar. Primera pregunta. La primera pregunta dice así, bueno, aquí creo que está un poquito pequeño y ya se ve mejor. Muy bien. Dice, cuando prepararon a Luis para el concurso de oratoria, le enseñaron a trabajar con sus gestos y su postura corporal como elementos clave de la comunicación. ¿Qué clase de comunicación? La comunicación es la transmisión, ¿verdad? De lo que pensamos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero la comunicación puede ser verbal y también puede ser no verbal. Interesante. Es más, la comunicación no verbal es la más importante. Claro que sí. La de los gestos, las posturas. Hay teorías sobre eso, más en los últimos años. Tú recordarás el esquema básico de la comunicación. Por aquí tenemos algunas figuritas, ¿sí? Ahí que hemos recortado. Vamos a analizarlas en detalle. A ver. Ahí está, tenemos comunicación verbal. En la comunicación verbal encontramos un emisor, por supuesto, alguien que está emitiendo un mensaje. Tenemos el receptor, tenemos el canal, que es el medio a través del cual se difunde el mensaje mismo lo que le quiere decir, y por supuesto eso va a originar una respuesta por parte del receptor, sea cual fuera. Sin embargo, tenemos también una comunicación verbal. Es más, la comunicación verbal va acompañada precisamente de gestos, posturas, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos algunos gestos un poco tomados de caricatura, pero nos ayuda mucho a entender esta idea. Ahí están las posturas. Y sobre todo los gestos. Imagínate una persona que tiene un gesto como de sorpresa y luego tú le vas a hacer una entrevista, pues te genera malas sensaciones. Y bien, entonces, si a un orador dice a una persona, estás preparándola para un concurso de oratoria, le enseñan a trabajar con sus gestos y postura corporal como elementos clave de un tipo de comunicación. Tiene que ser de la comunicación no verbal. Y es que es tan importante como el mensaje mismo saber expresarlo a través de los gestos, a través de la postura, el no verbal. Bien, continuamos entonces. La pregunta número 2 dice, antes de pasar a la pregunta número 2, fíjate que en la primera me hablan de asertivo, y es un concepto bien importante. ¿Qué significa asertivo? Asertivo tiene que ver con la habilidad de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, sin dañar a otras personas, ¿ok? Sin entrar en conflicto con los sentimientos de otras personas. Es esa capacidad de decir de manera honesta, de manera franca, de manera eficiente lo que sentimos. Imagínate, por ejemplo, que estás en tu trabajo y de repente tu jefe o tu compañero siempre llega tarde. Sí, tu compañero de trabajo, tu equipo. Entonces, tú tienes algunas maneras de reaccionar frente a esa situación. Tú puedes reaccionar de manera pasiva. Por ejemplo, tu compañero siempre llega tarde y tú, bueno, no le hablas, no le contestas el saludo, te muestras frío, distante. Otra reacción puede ser una reacción violenta, ¿no? El compañero llega tarde y tú dices, oye, ya me tienes harto, siempre llegas tarde. El asertivo como que va entre, es el equilibrio entre el pasivo y el violento, está ahí el asertivo. El asertivo le comunica las cosas de manera lógica, de manera franca, de manera directa, ¿sí? sin atacar sus emociones. Le puede decir, oye, compañero, me fastidia, o sea, me fastidia que llegues tarde, en verdad. ¿Por qué? Porque de esa manera estás atrasando el trabajo que tenemos todos. Nos estamos perjudicando todos por esa actitud de llegar tarde. Se lo dices de manera directa, mirándolo a los ojos, franca, y le explicas el por qué. A diferencia de la persona violenta que le dice, oye, tú me tienes harto, o sea,
No es que la persona esté mal, lo que esté mal es la actitud de llegar tarde, ¿verdad? La postura de no comprometerse con el grupo. Bien, eso es tener una actitud asertiva. Concepto importante y clave. Dijimos que íbamos a anotar los conceptos clave. Bueno, pasemos a la número 2. Sí, o también cuando tú estás imagínate que tú has citado a tu compañera, a tu amiga, a tu novia a un restaurante y ella llega media hora, 40 minutos tarde. Entonces tú tienes tres maneras de reaccionar. Puedes reaccionar de manera pasiva y puedes hacerte la persona distante, fría, mandarle indirectas. O puedes portarte de una manera violenta y llamarle la atención. Hacer un ataque personal. Pero también puede ser asertivo y explicarle, ¿verdad? Cómo te sientes tú, de una manera franca, ¿no? Decirle, oye, has llegado 40 minutos tarde y eso, aparte de que me ha fastidiado un poco, también me ha producido alguna sensación de preocupación porque no sabía dónde estabas. Sí. Bueno, y obviamente le recomiendas que si tiene algún contratiempo, pues que te avise. Bien, entonces postura asertiva. La siguiente pregunta dice, la expresión, cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos, hace referencia al concepto de, bien, cuando aprendemos a conocernos, ¿sí? Eso es como que el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo, ¿sí? Eso sucede cuando aprendemos a conocernos, cuando nos apreciamos en nuestra verdadera dimensión. Aquí tenemos un pequeño dibujito que nos ayuda a entender eso. Fíjate, la persona se está apreciando tal y como es. Eso significa autoestima, como que el conjunto de percepciones, pensamientos, ideas, evaluaciones que nos hacemos de nosotros mismos. Bien, las demás inteligencias, memoria, motivación y comunicación, puesto que están muy distantes, y las vamos a seguramente desarrollar conforme contestemos las preguntas. Ya hablamos de la comunicación, ojo. La pregunta 3 dice así, el maestro de geografía asigna de tarea hacer resúmenes del tema de ese día y que se aprendan las capitales de los estados de la República Mexicana. Las características de esa tarea corresponden al aprendizaje. En primer lugar, ¿qué es el aprendizaje? Si yo te pregunto, seguro tú estarás tentado a responderme que el aprendizaje es como un proceso, ¿verdad? Y un proceso a través del cual se modifica, por ejemplo, nuestra conducta, ¿sí? Y se adquieren habilidades, conocimientos, destrezas, en fin. Por ejemplo, cuando aprendes a hablar, cuando aprendes a montar bicicleta, cuando aprendes a escribir, cuando aprendes un ejercicio matemático, ¿sí? Entonces, ocurre ese proceso a través del cual se modifican tu conducta, por ejemplo, y adquieres habilidades de distinto tipo, ¿sí? Como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, ¿ok? Entonces acá te dicen que el maestro ha asignado a hacer resúmenes y que se aprendan las capitales. ¿Cómo te puedes aprender las capitales? Si no hay otra manera de aprenderse las capitales, memorizando. Claro, si tú no sales del aula, ¿no? Porque de otra manera serás visitando, que sería mucho mejor, ¿verdad? Eso sería un aprendizaje vicario. Hay muchas clases de aprendizaje. Tú puedes ir y visitar las capitales del mundo y créeme que te vas a aprender los nombres. Pero si no sales del aula, ¿cómo podrías aprenderlo? Simplemente repitiendo. La capital está, la capital de México está, la capital de Bolivia está, la capital de Argentina está, la capital de Chile está, o las capitales europeas, en fin. Eso sería memorístico. Y no está mal la memoria es muy importante. Pero dejarle a la memoria todo el proceso del aprendizaje, eso sí está mal. Es solamente un auxiliar. Importante. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo tiene que ver con relacionar los conceptos. ¿Ok? El de capitales, por ejemplo, lo podés relacionar con eh, lo que ocurre en esa ciudad, ¿no? ¿Ok? Relacionar conceptos. Luego tienes por descubrimiento, por descubrimiento no hay un tutor o un instructor que te enseñe las cosas, tú mismo aprendes. El moldeamiento es la clase de aprendizaje que se adopta para los niños, ¿verdad?
Los niños aprenden viendo a otra persona, entonces imitan. Eso es, vas moldeándolo. Bueno, acá teníamos un pequeño gráfico que habla precisamente de los distintos tipos de aprendizaje, las actitudes, pragmático, el reflexivo, el teórico y el activo. Entonces, pero aquí me proponen un memorístico. Y bueno, ya hemos repasado un poquito lo que significan las otras. Sigamos avanzando. El problema número 4, la pregunta número 4, ya viene el de matemáticas. A Tomás lo invitaron a una fiesta en el campo y le facilitaron un mapa del lugar. A él no le cuesta trabajo orientarse y cuando se encuentra en un nuevo lugar logra ubicarse fácilmente. Tomás ha desarrollado la inteligencia y fíjate que aquí nos encontramos con el proceso mental llamado inteligencia. Hasta hace poco tiempo se creía que la inteligencia simplemente estaba reducido al coeficiente intelectual, o sea, a un tipo de inteligencia que se llama inteligencia lógica matemática. Entonces se creía que las personas más inteligentes eran las personas que tenían mayores conocimientos y sobre todo en la lógica y matemática. Eres un genio, decían. Sin embargo, a partir de Howard Gardner, esto cambió. Estamos hablando de la década de los 80, no 1980 y tantos. Ahora existe el concepto de inteligencias múltiples. Sí, que esto es un contrapeso contra el concepto de la inteligencia única, inteligencia lógica, inteligencia matemática. Entonces Gardner propuso en resumidas cuentas que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Porque anteriormente el concepto de inteligencia era la capacidad para resolver problemas. Y cuando uno se imagina problemas, tiendes a pensar que son problemas de tipo lógico matemático. Para Gardner, un científico sería igual de genial que, por ejemplo, una persona que desarrolla sus capacidades físicas, la inteligencia kinestésica que tiene que ver con el deporte, ¿ok? O la inteligencia musical. Gardner ideó este concepto. Aquí lo tenemos. Fíjate, las inteligencias múltiples. Porque resulta que hay muchas personas que son geniales en el campo de las matemáticas, sin embargo no pueden relacionarse con las personas y llevan una vida de frustraciones. Entonces algo está mal ahí. Claro, porque solamente es una dimensión de la mente. Acá está la lógica matemática, tenemos la intrapersonal, intra es dentro, sinestésico, corporal, por ejemplo un tenista o un deportista en general, musical, la lingüística, la espacial, la naturalista y la interpersonal. Hay otros conceptos de inteligencia también, pero bueno, acá se están refiriendo a de inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque fíjate en las alternativas. Tenemos la kinestésica, ya sabíamos, la kinestésica está relacionado con el aspecto corporal. Los deportistas, por ejemplo, geniales. O sea, para Gardner, por ejemplo, Lionel Messi estaría al mismo nivel que Albert Einstein, por poner un ejemplo grotesco. Bueno, espacial, ¿verdad? Porque acá dice, a él no le cuesta trabajo orientarse y cuando se encuentra en un nuevo lugar logra ubicarse fácilmente. Eso quiere decir inteligencia espacial. Hay personas que les cuesta esto. Por ejemplo, tú los llevas por un lugar, lo depositas ahí, la persona sale y no recuerda ni por dónde llegó y ni siquiera es capaz de recordar cómo encontrar el camino de regreso a casa. Entonces tiene una inteligencia espacial limitada, baja. Hay que desarrollarla. Obviamente la inteligencia se desarrolla, así como se desarrolla, uno puede también perder, ¿ok? Puede perderla. Interpersonal, bueno, esto es espacial, lo de orientarse. Bien, entonces ya habíamos visto lo de las inteligencias múltiples, importante. La pregunta número 5 dice, Gilberto y Ana Luisa son jóvenes que están dispuestos a afrontar la paternidad. No se han casado y provienen de familias muy conservadoras, aunque cuentan con recursos suficientes para solventar los gastos inherentes a la paternidad. ¿Qué clase de conflicto es previsible que se les va a presentar? Bueno, aquí es evidente que se les va a presentar un tipo de conflicto familiar. Aquí se dedujo esa respuesta porque si son conservadores, las familias conservadoras entonces van a exigir que se casen si quieren ser padres, ¿ok? Primero se casen y luego tienen hijos, ¿verdad? Porque esa es la condición conservadora.
Biológico, económico, bueno, económico sería si es que no cuenta con los recursos suficientes, ¿verdad? Biológicos si son incompatibles, biológicamente. Y bien, vamos a la pregunta número 6. Dice, un grupo de estudiantes investigó sobre los cambios físicos que se presentan de igual forma en ambos géneros durante la pubertad y la adolescencia. Encontraron varios, pero el que solo se observa en las mujeres es, y bien, aquí tenemos un pequeño gráfico donde nos habla de los cambios durante la pubertad, los síntomas de la pubertad. ¿Sí? Fíjate cómo hay rasgos comunes, como por ejemplo la aparición del acné, eh, el olor corporal, ¿sí? El crecimiento del pelo púbico. Sin embargo, acá me están diciendo que, ¿qué clase de... a ver, ¿dónde está la pregunta? Encontraron varios de los cambios físicos que se presentan de igual forma, pero el que solo se observa en las mujeres es, bueno, el que solamente se observa en las mujeres es el que genitales se engrosan y oscurecen. Vello púbico y axilar, ambos. Vello en brazos y piernas, ambos. Aumento de sudor y piel grasa, ambos. Inicio de capacidad reproductiva, ambos. Bien, la pregunta número 7 dice, el profesor de historia presentó un conjunto de fechas y datos para la clase. Martín le mencionó a sus compañeros que a él no le gusta esa forma de estudio y que prefiere comprobar el funcionamiento de las ideas. El estilo de aprendizaje de Martín es... Bien, hay muchas maneras de aprender los estilos del aprendizaje. Ya habíamos mencionado algunos. Creo que aquí tenemos una clasificación. ¿Sí? Ajá. Bueno, lo vamos a poner por aquí. Sobre los estilos del aprendizaje. Pero en la pregunta mencionan que a Martín prefiere comprobar el funcionamiento. Cuando tú quieres comprobar algo, esa es la palabrita clave. Si tú quieres comprobar algo, entonces estás experimentando. Quieres experimentar. Eso significa comprobar. Por ejemplo, el pragmático corresponde a una personalidad inquieta, ¿verdad? Pragmatismo es práctico. ¿Para qué sirve el conocimiento? ¿Para qué sirve lo que estoy aprendiendo? El teórico se conforma con las teorías, con leer, escuchar los argumentos. Bueno, el reflexivo le pueden gustar, por ejemplo, los detalles estadísticos, ¿sí? Porque de esa manera puede reflexionar sobre los resultados. Recogen todos los datos posibles. El activo es el que le gustan los retos y las actividades cortas. Bueno, pero aquí como me hablan de comprobar el funcionamiento de las ideas, eso se refiere a hacer un experimento, es experimentar. Como te dije, hay muchas clasificaciones. La siguiente dice así. Ya estamos en el bloque de economía. Lucía adquirió una nueva máquina con la que incrementó su nivel de producción. Además, se benefició porque los precios de las materias primas disminuyeron. Estos factores describen una función de... Bien, estos conceptos son importantes que recuerdes. Aquí tenemos un gráfico que, por ejemplo, me habla de lo que se conoce como la curva de la oferta. Es algo que tienes que reconocer. Curva de la oferta, fíjate, acá tengo cantidad y aquí tengo precio. Siempre la cantidad la vas a encontrar en el eje X y el precio aquí en el eje Y. Ahora bien, ¿cómo se mueve la oferta? ¿Y cómo se mueve la demanda? Acá está la oferta y aquí está la demanda. Fíjate que aquí ha habido una variación de la oferta, ha aumentado la oferta. Pero ¿qué está pasando con estos parámetros? Que son los parámetros a través de los cuales se mide la oferta y la demanda. Mira, si ha habido un incremento de la oferta es porque, fíjate que ha aumentado la cantidad de Q1 medido a Q2. Aquí está presa, ¿verdad? Q1 está aquí y luego estoy Q2 por acá. Pero ¿qué ha pasado con el precio? Precio 1, Q1, precio 2, Q sub 2. Acá ha bajado. ¿Por qué? Porque fíjate. Vamos a poner fechita. A ver. Tú vas de 1 a 2.
De 1 a 2 ha bajado, la flecha hacia abajo me indica que ha disminuido y aquí a la derecha me indica que estoy aumentando en la cantidad. Pero fíjate qué hay con respecto a la demanda. Esto aumenta y también aumentan los precios y aumenta la cantidad producida. Si aquí te dicen que Lucía adquirió una nueva máquina con lo que incrementó su nivel de producción, ajá, aumentó la producción, ajá, esto, pero se benefició porque los precios disminuyeron. Aquí está, precios han disminuido, pero ha aumentado la cantidad de producción. Entonces, me estás describiendo un incremento de la oferta. Muy bien, esos conceptos básicos tienes que recordar. Si aquí está la oferta, de repente en el examen preguntan la demanda. Ambos aumentan. Por tanto, la respuesta aquí tendría que ser la oferta. Bien, sigamos con la siguiente pregunta entonces. Me dicen, la empresa agrícola El Pozal está a punto de irse a la quiebra. Oh, por Dios, los gastos de producción han aumentado de manera recurrente. ¿Cuál es la política que debe aplicarse en estos casos? Reducción de gastos, economía de escala, disminución de empleados, pago de bajos salarios, pago por escalafón. De repente una persona que no sabe de economía diría, vamos a pago de bajos salarios, ¿verdad? Vamos a votar gente. Sin embargo, si tú disminuyes los salarios y disminución de empleo, pues la empresa termina de devastarse. Bien, acá hay un concepto que se llama el concepto de economía de escala, creo que lo tenemos por aquí. Y fíjate lo que está pasando. Aumentas la producción, pero disminuyes los costos. Eso significa en esencia la economía de escala. Acá está. Vas disminuyendo los costos, pero aumentas la producción. Bueno, por acá tenemos una definición un poco más precisa. ¿Sí? Produciendo más, progresivamente vas aumentando la producción, pero vas reduciendo costos a menor coste. Es decir, a medida que la producción en una empresa crece, sus costes por unidad producida se reducen. En vez de votar gente y proponer ese tipo de medidas, tú dices, bueno, vamos a gastar menos para producir un poquito más, ¿sí? Vamos a reducir los costos. Esa es una economía de escala. Bueno, nadie dice que es fácil hacerlo, pero si se pudiera hacer, entonces ese sería el plan a seguir, ¿verdad? Es como cuando una persona gasta mucho dinero y luego dice, ¿cómo hago para sobrevivir el mes? Hay que reducir los gastos, ¿verdad? Bueno, parece fácil decirlo, ¿no? Es fácil decirlo, en verdad. En fin, la pregunta número 10. El producto en el que las empresas de los países PQIR deciden invertir grandes montos en investigación científica y tecnológica repercute en un incremento de la producción total a nivel mundial. ¿Cuál es el resultado de la argumentación anterior? Bueno, esto me está describiendo lo que significa la expansión del mercado, ¿verdad? Porque si tú inviertes grandes montos en investigación científica y tecnología, habla de una expansión del mercado propio de los países desarrollados. Por eso en los países desarrollados hay tanta inversión en lo que se refiere a los avances científicos, a las patentes, tecnología. Eso es lo que diferencia en esencia a las economías emergentes y a las economías ya desarrolladas, ya avanzadas. La pregunta 11 dice así: de la información de la tabla anterior se puede concluir que se trata de un mercado. Y bueno, aquí está la tabla. Me habla de la oferta, demanda, y bueno, los costos, los precios, perdón. ¿Sí? Cantidad demandada son los compradores, ¿verdad? Son los vendedores, los que ofertan. Y te das cuenta que hay una relación entre ellos, ¿no? Fíjate, que es más o menos parecida, o sea, no es exacto, pero digamos que hay una correspondencia. Entonces, cuando sucede eso, estamos hablando de un mercado, ¿verdad? En un mercado se juntan los que ofrecen y los que demandan, ¿verdad? Los que venden y los que compran. Eso es un mercado. Y gracias a eso se establece, gracias a estas relaciones se establece un precio. Por ejemplo, si hay muchas personas que compran y muchas personas que venden,
Entonces, eso es un mercado, se llama de competencia perfecta. Es lo ideal, ¿verdad? Pero imagínate que haya un solo comprador. Él establece el precio, ¿sí? O que haya un solo vendedor. Entonces ya ocurren ahí anomalías. Eso es imperfecto. Mercado le llaman de competencia imperfecta. Por ejemplo, los monopolios. Una persona que monopoliza todo. Como sucede en los países, por ejemplo, se monopolizan los servicios básicos, por ejemplo, el servicio de agua. Una sola empresa lo tiene para que haya un orden, para que se controle, ¿verdad? Ese servicio. Bueno, aquí tenemos el esquema. Entonces, si hablamos de competencia perfecta, muchos ofertantes y muchos demandantes, ¿sí? Eso es lo ideal. El monopolio, hay un único oferente y muchos demandantes. Una sola persona ofrece cosas y los otros y muchos demandantes. Entonces esa persona, el monopolio, la persona que tiene ese poder puede establecer el precio que quiera. ¿No ve que es el único que está ofreciendo el bien? Es como Google. ¿Sí? Google te dice, si no estás de acuerdo, salte del servicio. Por ejemplo, en el caso del WhatsApp, cada cierto tiempo cambian las condiciones. Te dice, si no estás de acuerdo, si no aceptas esto, pues te vas. No, o sea, eres libre de irte. ¿Mm? O con Facebook, en fin, él tiene el poder. Tú tienes que aceptar nada más. El oligopolio, lo contrario del monopolio vendría a ser el monopsonio. Aquí no sé si lo han puesto, creo que no. Imagínate que haya un solo demandante y muchos ofertantes. Entonces tú pones el precio, tú que vas a comprar, pues solamente eres uno, único. Tú dices, yo compro el precio que yo quiera. Es lo contrario del monopolio. Bien, entonces estoy en una situación totalmente, bueno, no totalmente, pero digamos relativamente perfecta. Lo que está pasando aquí. Fíjate, hay demandantes, sí, hay oferentes. Bueno, en la siguiente pregunta dice, Alejandra destina 100.000 sí, dólares, parece, para la adquisición de bienes y servicios. Además, ahora en el banco 30. El ejemplo se podría expresar de la siguiente manera. ¿Qué autor concuerda con la expresión anterior? Esto tiene que ver, esa fórmula que está ahí tiene que ver con una teoría. Bueno, aquí la pusimos. En verdad es una teoría extensa. Es la fórmula keynesiana, ¿verdad? La demanda C agregada, que le representa por esta letra, sí, vendrá a ser igual a el consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones. Esto en un contexto global, en el contexto de un país. Sin embargo, en un contexto un poco más reducido, como el de una persona, bueno, simplemente la fórmula de Keynes sería así. Ahí está. Bueno, sigamos avanzando. La pregunta número 13 dice, según la teoría marginalista, los ahorros en el costo de los factores de producción ocasionados por el aumento del tamaño de la empresa se logran a través de la economía, ya la habíamos mencionado, ¿verdad? A través de la economía de escala. Ahorros en el costo de los factores de producción. Ahí está. Bien, entonces tenemos resuelta la pregunta 13, que es la letra E, de escala. La pregunta número 14 dice así, el intercambio cultural entre pueblos diferentes por vías de aceptación voluntaria por medio de la conquista o sometimiento de una persona es la... Muy bien, esto quiere decir la aculturización. Y tú dirás, ¿a qué o qué significa la aculturización? Pues bien, utilizamos esa palabra para hacer referencia a un proceso, ¿sí? A través del cual una persona o un grupo social o una comunidad
ve transformado su sistema cultural a partir de la adquisición de nuevos valores. Muy bien, esto puede ser visto como un fenómeno positivo o negativo, ¿sí? Si es positivo, quiere decir que esto es parte de un fenómeno de integración. Pero negativo sería un fenómeno de pérdida de identidad. Esto ha ocurrido en la historia básicamente por acciones violentas, ¿verdad? La conquista de un pueblo por otro, entonces, o la colonización. El pueblo dominante impone sus costumbres. La pregunta 15 dice así: los residentes de China están construyendo un complejo comercial en México para vender directamente sin intermediarios. ¿Cuál sería uno de los posibles problemas que se presentarían en la industria mexicana si allí se expenden ropa, calzado y juguetes? Bien, ¿qué es lo que hace que un bien se encarezca? Los impuestos, los intermediarios, porque pasa de muchas manos, desde el productor hasta el consumidor final, ¿verdad? Pasa por muchas manos y bueno, y cada vez que pasa por una mano, pues el precio se encarece un porcentaje. Imagínate si tú reduces los intermediarios, pues el precio se va a cortar. Entonces aquí me están diciendo que los chinos, los residentes de China están construyendo un complejo comercial para vender directamente sin intermediarios. Imagínate cuál sería la consecuencia. La consecuencia sería que no podrían competir los vendedores locales, porque los productos chinos son bastante baratos por las condiciones que existen en la economía china, que son fantásticos. Entonces, los productos que vienen son demasiado baratos. Si hay competencia, es porque se le grava con muchos impuestos a los productos chinos y porque hay muchos intermediarios. Entonces, si reducimos eso, por supuesto que los locales quebrarían porque no venderían sus productos o tendrían que bajarlos. La industria nacional relacionada quebraría totalmente. Eso es lo que pasaría. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Entramos ya al bloque de filosofía. Atención, atentos. Dice, ¿a qué se refiere la expresión yo solo sé que nada sé? En principio, ¿quién la dijo? Eso lo dijo el filósofo griego Sócrates, uno de los filósofos más importantes. Sócrates, maestro de Platón. Sócrates exaltaba la virtud. En principio, ¿qué es un filósofo? ¿Qué es la filosofía? Si yo te pregunto, a manera de introducción, si tú quieres empezar el estudio de cualquier tema, pues la etimología te ayuda bastante. La etimología es el conocimiento del significado de las palabras antiguo. Filo, acá está. Filo significa como que tú tienes un gusto, un cariño, una atracción hacia algo. Amor se dice. Y Sofía, sí, un saludo aquí para todas las Sofías que nos están viendo. Sofía viene de Sofos, que es el conocimiento mismo. Entonces, filosofía sería el amor al conocimiento. Ojo, se refiere amor al conocimiento. O sea, el filósofo es el que le gusta aprender. El filósofo no es el sabio directamente, porque el sabio es el que tiene sabiduría. El filósofo no se considera que tiene sabiduría. El filósofo dice, a mí me gustaría alcanzar la sabiduría, ¿sí? Ese es un punto importante, contar que el sabio dice, yo sé todo, yo sé las cosas, pero para el filósofo la sabiduría es algo inalcanzable. Precisamente eso inalcanzable es como un reto para ti. Por eso Sócrates decía, yo solo sé que nada sé. Y desconcertaba con eso a las personas que creían tener la sabiduría. Entonces los filósofos no eran sabios, amaban la sabiduría, que es diferente. Es como que, imagínate una persona que tenga mucho dinero, ese sería como que el sabio, yo tengo mucho dinero, atesoro el dinero. Sin embargo, el filósofo sería aquel que le gusta trabajar. Si me permiten la analogía, ¿no? Bueno,
¿A qué se refiere, a qué se refiere entonces esta expresión socrática? En el fondo, a que las personas ignorantes suelen ser las más sabias. ¿Por qué? Porque el ignorante, el que de verdad se considera ignorante, tiene esa actitud de aprender. Porque si tú dices, yo ya sé algo, entonces ya para qué vas a estudiar, para qué vas a aprender, ya no tienes la curiosidad de aprender, de estudiar. Con tal que la persona que se siente ignorante, la persona que se cree ignorante, busca aprender. Esa es la diferencia con el que cree que sabe y el que siente que no sabe nada. El que siente que no sabe nada, pues tiene la curiosidad, nunca pierde la curiosidad de aprender. Y eso es un filósofo. Bueno, dice, el ser humano es sabio por su propia naturaleza. Eso no quiere decir la frase, el conocimiento inicia reconociendo la ignorancia. No necesariamente, no, o sea, no quiere decir eso la frase. El ser humano es ignorante a pesar de su esfuerzo. No. En últimas, el conocimiento del mundo es imposible. No. ¿Sí? Bien, entonces lo que me quiere decir es que las personas ignorantes suelen ser las más sabias precisamente por esa actitud que tienen de aprender, porque se sienten ignorantes. Bien, ¿qué tipo de falacia se presenta en el argumento? Tu punto de vista sobre el arte no es válido porque no eres artista. En los últimos tiempos se viene abusando mucho de las falacias con las redes sociales, con los argumentos, cuando las personas discuten, solamente utilizan falacias. Nosotros tenemos un video, y esto me olvidé decir desde el principio, casi todos estos temas nosotros tenemos cubiertos en video. Por ejemplo, de la falacia hicimos un video hace algún tiempo donde explicamos con ejemplos la mayor cantidad de falacias que hay. Sí, cómo a través de las falacias se puede ganar un debate, se puede conducir a las personas. ¿Ok? Por ejemplo, esta falacia, ¿qué tipo de falacia es? Dice, tu punto de vista sobre el arte no es válido porque no eres artista. ¿Y por qué es falacia eso? Alguien podría decir, esto tiene mucha lógica, si no es artista, ¿cómo va a hablar de arte? Si no eres millonario, ¿cómo me puedes dar un consejo para tener dinero? Si tú estás gordo, ¿cómo puedes aconsejarme una dieta a mí? ¿Cuál es la falacia ahí? ¿Y por qué es falacia? En principio, si hablamos de argumento, tú tienes que fijarte siempre en el argumento. Y esa es la falacia, o sea, escucha lo que te tenga que decir la persona y ataca su argumento. No ataques a la persona. No porque la persona es gorda, no puede darte consejos de cómo bajar de peso. Que él no los aplique es otra cosa. ¿Sí? Ya se motivó otra discusión. Pero tú tienes que fijarte en el argumento, si es que el argumento es válido. Entonces acá dice una persona, tu punto de vista sobre el arte no es válido. Espera. O sea, ataca el argumento de la persona. ¿Por qué no es válido? Entonces tú defiendes tu punto de vista con otros argumentos. Pero no descartes su argumento porque la persona no es artista. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Eso es contra el hombre. Se llama ad hominem, lo vas a ver también así, ¿no? En latín, ad hominem. Falacia ad hominem. ¿Sí? Por ejemplo, la falacia llamado emocional del pueblo. Se llama, en latín es el ad populum, ¿sí? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con muchos recursos publicitarios, ¿no? Cuando alguien dice, 1 millón de personas no pueden estar equivocadas. Es como cuando uno quiere venderte algo, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que quieran venderte música y dicen, bueno, este artista, Justin Bieber, tiene miles de millones de vistas. Entonces, hay tantas personas que le gusta, debe ser bueno. No, eso tiene nada que ver. En absoluto. Escucha, a ver si te parece que es bueno, o bajo qué parámetros lo consideras bueno. ¿Sí? O apelación inapropiada a la autoridad. Esto es ad verecundiam. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, tú dices, puedes decir cualquier frase y se la acuñas a un personaje que sea muy inteligente o muy conocido. Por ejemplo, a Einstein. ¿Sí? Por ejemplo, Einstein consumía cerveza, suponte. Entonces la cerveza debe hacer bien, porque si ahí tiene un genio, o cosas así. O como cuando alguien cita una revista científica o algún estudio científico
nadie sabe quién es ese científico que lo dijo. Si lo dice tal científico o lo leí en tal revista o según los estudios, ¿ok? Esto se llama una falacia ad verecundia, ¿sí? Apelación inapropiada de la autoridad. Ojo que esto se usa mucho en publicidad para engañarte y en política cuando ocurren los debates. Bien, por ejemplo, a una persona le acusan de corrupción. Dice, ¿tú qué me acusas de corrupción si tú has sido condenado? Tienes una condena por corrupción hace algunos años. Eso no tiene nada que ver. Tú tienes que responder a la acusación que te están haciendo. En fin, contra el hombre en este caso, ¿verdad? Ad hominem, así también la puedes encontrar. ¿Cuál de las siguientes opciones se compone únicamente de proposiciones universales? Proposiciones universales quiere decir todo, ¿sí? Todo o nada. Todo sería, la afirmación y la negación sería ninguno, ¿verdad? Todo o ninguno. Y esas son proposiciones universales. Vamos a poner aquí, universales, todo y su negación, ninguno, ¿verdad? Y las particulares vendría a ser alguno. ¿Ok? Hay universales, hay proposiciones universales y proposiciones particulares. Particulares quiere decir algunos. Entonces, si me hablan de únicamente universales, yo tengo que eliminar algunos, ¿verdad? No tiene nada que ver. Alguno, alguno. Solamente me queda todo un racket ni plumas y ninguna. Esos son universales. Ahí está, la C. Respuesta a esa pregunta. La 21 me dice de las premisas, todos los filósofos son racionales y algunos profesores son filósofos, es válido concluir. Muy bien, esto se puede hacer por conjuntos y así se puede resolver. Mira, de las premisas, todos los filósofos son racionales. ¿Qué quiere decir eso? Si lo paso a conjunto. Suponte que tengas un conjunto de gente racional. Le voy a poner R mayúscula a la gente que es racional. Y si me dice que todos los filósofos son racionales, entonces los filósofos estarían acá. Ahí estarían tus amigos los filósofos. Bien, luego tenemos a los profesores, que es la otra categoría. Algunos me dicen profesores son filósofos. Como algunos profesores son filósofos, yo lo dibujo así. Y aquí voy a poner P de profesores, ¿ok? Entonces, lo dibujo de esta manera, así como intersección. Aquí hay una parte de intersección porque me dice, algunos profesores son filósofos. Y este filósofo lo pongo dentro de R. ¿Por qué? Porque los filósofos, todos son racionales. Muy bien, de aquí ya puedo responder las conclusiones. Si son ciertas o falsas. A ver, la primera. Todos los profesores son filósofos. Todos los profesores quiere decir este conjunto que está aquí. Pero, como te das cuenta, solamente algunos profesores son filósofos, los que están aquí, y nada más. Entonces, esto es falso, de toda falsedad. La siguiente, algunos profesores son racionales, y sí es cierto. Mira, estos son los profesores que son racionales, los que estoy señalando. Pero hay profesores que no son racionales, están acá. Entonces, esa es verdadera, y es la respuesta entonces. La C dice, ningún ser racional es un profesor. Entonces, ningún ser racional, o sea, todo lo que está fuera de los racionales son profesores, pero acá hay algunos racionales que son profesores. Está en contradicción con la anterior, esto es falso. Y así, para todos. Entonces, la respuesta será la letra B. La siguiente. Me dicen si P significa ganar y Q significa festejar. ¿Cómo se simboliza la preposición si gano, entonces festejo? Entonces se representa con una flechita. Gano es P. Festejar es Q. Sería P, entonces Q. Así se representa simbólicamente. Si gano, entonces. Ese, entonces, sí, entonces significa un condicional. Y se representa con una flechita. Entonces, P, si gano, entonces festejo. Pero fíjate la siguiente. Y si festejo,
entonces gano. O sea, al revés. A ver. Y significa este símbolo. Si festejo, entonces gano. O sea, la flechita apunta de P a Q y luego de Q a P. Ah, esto me están diciendo que es así. Ahí está. El bicondicional. Si gano, festejo. Y si festejo, gano. Eso es. Bueno, respuesta entonces la letra D para lógica, que está divertido la parte de lógica. Ya vamos a entrar a lingüística. Bien, la expresión faltas a la moral se usa principalmente cuando alguien faltas a la moral. No te vas a salvar de los conceptos o de las preguntas que tengan que ver con estos conceptos de moral y está asociado al concepto de ética. La moral tiene que ver con las costumbres, ¿sí? La idiosincrasia, la forma de ver el mundo de un grupo social. Mientras que la ética es el estudio de eso. Muy interesante. Entonces, cuando alguien te dice, oye, estás faltando a la moral, porque estás faltando a las costumbres de un grupo social. A ver, aquí tenemos creo que una idea y aquí tenemos otra de lo que significa la ética y la moral. La moral entonces tiene que ver con el mos, el hábito, la costumbre, el comportamiento, el carácter. Contar que la ética, el ethos, tiene que ver con el modo de ser, el carácter, lugar donde se habita, es la disciplina filosófica que estudia a la moral. Sí, una es la disciplina filosófica que estudia la moral, mientras que la moral tiene que ver con el hábito y la costumbre de un grupo social. Fíjate aquí, la moral, el MOS, acostumbrado a trabajar, recibir buen salario, responsable de su asunto familiar y sociable. El ethos cumple con la ley, es lícito, cumple con sus responsabilidades, posee una familia, es feliz. Bueno, entonces podemos responder las preguntas bajo estas premisas. La libertad de expresión pasa de ser ética a ser un acto moral cuando, si dicen acto moral, entonces ya es parte de las costumbres de convivencia. Y si es parte de las costumbres de convivencia, eso lo convierte en un acto moral. Entonces, eso quiere decir que las personas se expresan libremente, sin represión. ¿Sí? O sea, la libertad de expresión pasó a ser de ético a moral cuando todas las personas se van a expresar sin represión y eso es parte del grupo social, de la convivencia del grupo social, que en este momento no es. Por eso existe la libertad de expresión, que es como que un derecho. Ah, acá está. Designa la disciplina filosófica que estudia la moral. A ver, veamos la siguiente. La disciplina que trata de la relación entre los experimentos científicos y su reflexión filosófica. Eso es la bioética, ¿verdad? Eso se estudia en los primeros años de las carreras de ciencias. Experimentos científicos y su reflexión filosófica. La ética. Entonces, fíjate este concepto, ¿no? Del ethos, cumple con la ley, es lícito. Mientras que el otro tiene que ver con las costumbres, ¿verdad? El comportamiento, los hábitos. Bien, literatura y lingüística. Pregunta número 26. Dice, ¿en cuál de las siguientes expresiones la palabra subrayada es un ejemplo de un acento diacrítico usado correctamente? Acento diacrítico, acento diferenciador. Resulta que en el español los monosílabos no se tildan. Por ejemplo, si tú pones la palabra fe, no se tilda nunca, ti tampoco.
dio menos. Pero hay algunos monosílabos que sí se tildan. ¿Por qué? Porque están cumpliendo como que funciones distintas. Por ejemplo, yo te puedo decir, te digo que me des más té. T se tilda cuando hace referencia al sustantivo, pero T cuando hace referencia al pronombre no se tilda. Si estudias, entonces ingresas a la universidad. Ese sí es de condicional, no lleva tilde, pero si alguien responde sí, de afirmativo, sí, y lleva tilde. Muy bien, entonces para eso ocurre el diacrítico diferenciado. Aquí tenemos una tablita que precisamente me expone más casos. Por ejemplo, el de, cuando es preposición no se tilda en la mayoría de casos. Pero cuando viene del verbo dar, entonces sí. Por ejemplo, de estos papeles. Sí, de verbo dar. Él, cuando es artículo, no lleva tilde, pero cuando es pronombre sí. Le dijo a él. Pronombre quiere decir que está reemplazando a un nombre, ¿verdad? Más, cuando significa pero, no lleva tilde, pero más cuando es adverbio de cantidad sí. Te quiero mucho más. Acércate más a mí. Más ella no quiso, pero ella no quiso. El otro más no lleva. Y así. Sé, cuando es del verbo saber, del verbo ser. ¿Recuerdas en filosofía la pregunta que decía, solo sé que nada sé? Ese sé, revísalo, está con tilde, con acento gráfico. ¿Por qué? Porque hace referencia al verbo saber. Con tal que sé, de pronombre, el hombre se lavó las manos y se fue. Una manera de reconocer al pronombre, aunque no es 100% fijo, es que el pronombre va antes del verbo. Y bueno, sí, cuando es condicional no lleva, y cuando es afirmativo, sí. El pronombre te, el te cuando es sustantivo, o sea, representa la bebida, lleva tilde. Tu posesivo no lleva, tu pronombre sí. Bien, ahí están los principales casos y ya podemos responder toda esta pregunta. Me dicen, ¿cuál de los siguientes hay acento diacrítico? Correctamente. Ya se lo dije a María. ¿Ese está bien o está mal? Sé solamente cuando es del verbo saber y del verbo ser. Pero ahí ese es, ya se lo dije. No, no, no. Acá está como pronombre. Acá está el verbo. Entonces falso. No sé. De saber. Este debería llevar. ¿Sí? Falso. Claro, no sé, dice. Sé sincero. Y te cuento. Ese sé viene de ser, ¿verdad? Entonces está correcto, ¿verdad? Dice la respuesta. Prepárate bien y sé cuidadosa. No, 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 no. Ese es pronombre falso. Y aquí, se irán. Este es el verbo. Entonces no eres tú. Bien, entonces la respuesta tendría que ser la letra C. La siguiente pregunta, la 27, dice, en la oración Carlos Camacho fue African Safari en la década de 70. La palabra subrayada es, bueno, vamos a borrar esto y decimos, análisis sintáctico. ¿Quién fundó African Safari? Carlos Camacho. Esto es sujeto. Todo lo que está aquí es predicado. Pero primero ubicamos al verbo. ¿El verbo cuál es? El verbo es fundó. ¿Verdad? Ese es el verbo. Ahí está, V de verbo. Entonces, tú quieres calcular el objeto directo, tienes que preguntar al verbo ¿qué? Entonces tú dices, ¿qué fundó Carlos Camacho? ¿Qué fundó? Bueno, fundó African Safari. La respuesta vendría a ser el complemento directo. Y esa es la solución. Repasar los cursos que hicimos para Exane y para UNAM, ahí se explica con más detalle esto. Eso es el objeto directo, es una manera de encontrarlo, preguntándole al verbo ¿qué? Bien, la pregunta 28 dice así,
la línea versal o dulces prendas por mí mal halladas. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tenemos un pequeño gráfico que me habla de eso precisamente. Me dice versos y el número de sílabas de cada verso, ¿verdad? Enesílabos, si tienen 9 sílabas, decasílabo, endecasílabos, alejandrinos, 14. Fíjate que tenemos a los que tienen número de sílabas menor que 9 se les llama de arte menor, y los de arte mayor son los que tienen mayor que 8, o sea, a partir de 9. Bien, vamos a contar, a ver, ayúdenme a contar. Lo hacemos con rojo. O, 1, dulces, prendas por mi mal halladas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si tiene 11, entonces es un endecasílabo. Ya está, qué fácil. Estaba fácil, es que reconocer. Ahí está. Entonces es un verso de arte mayor. ¿Por qué? Porque es más que 8, ¿verdad? Bueno, ¿cuál de los siguientes géneros literarios surgió en América? Aquí la respuesta es modernismo, ya que el realismo surgió en Francia, ¿verdad? El romanticismo en Alemania, me parece, esto es de Alemania, todos estos son de Europa, naturalismo también en Francia, y el único que surgió en América fue el modernismo. Rubén Darío, de repente, es el máximo exponente, ¿sí?, del modernismo en América. Ahí está. La pregunta 30 dice, cuando explicamos el significado de una palabra, hacemos uso principalmente de la función funciones. Bueno, tú dices, eso nosotros lo vimos en la clase, tenemos un video que hablamos sobre esto, y aquí tenemos nuestras figuritas de la función referencial, que nos permite comunicar una información de manera objetiva, ya sea afirmando o negando algo. La función apelativa, que pretende captar la atención del receptor, ¿sí?, o recibir su atención. Cuando te hacen una pregunta, por supuesto, el ejemplo clásico. Te dicen alto, detente, esperan una reacción de tu parte. Y la poética, sí, que se centra en el mensaje mismo. Mira qué bonito, las nieves del tiempo platearon mi sien. Eso quiere decir que me salieron canas. En vez de decir me salieron canas, eso lo diría, por ejemplo, si aplicas la función objetiva, ¿no? O me volví viejo. Este dice, las nieves del tiempo platearon mi sien. Bueno, ahí está nuestro pequeño resumen. Lamentablemente, ninguna de estas es la respuesta. Porque acá me están diciendo, cuando explicamos el significado de una palabra, hacemos uso principalmente de la función. Si tú explicas el significado de la palabra, quiere decir que vas más allá del lenguaje. Eso es la función metalingüística. Tenemos un video donde explicamos esto. Te invito a que lo revises. Ya vimos la poética, la apelativa, ¿sí?, la contextual y la paradigmática. Bien, vamos entonces con historia. Historia universal. Dice, a la división del tiempo en segmentos o espacios históricos que tienen elementos en común se le llama... Y aquí tenemos un gráfico. Ajá, ahí está nuestro gráfico. Mira qué bonito me salió el gráfico. Hermoso gráfico. Fíjate que aquí está la historia. La historia abarca estas 4 etapas. Antes de la historia, vamos a ponerlo aquí, historia. Bueno, vamos a escribirlo. Bueno, va a estropear esto, pero no importa, es importante. Vamos a poner así, historia. La historia abarca esos 4 momentos. Ahí está. La prehistoria, fíjate, abarca o también está periodizado, ¿verdad? Esto es la periodización de la historia. ¿Para qué se usa la periodización de la historia? Para tener una idea aproximada, como punto de partida de estudio. Eso es.
Por supuesto que tiene sus imperfecciones, pero nos ayuda mucho para situarnos espacio-temporalmente y para relacionar algunos conceptos. No es lo mejor, pero nos ayuda bastante. Entonces, tradicionalmente la historia se divide en estas cuatro etapas: la edad antigua, esto es la periodización, insisto, la edad media, y la periodización tradicional, edad moderna y edad contemporánea. Las críticas que se le hacen a esta periodización es que es europeo centrista, ¿verdad? Está centrado solo en cosas que surgieron en Europa. Aparte que está determinada por momentos políticos, ¿verdad? La historia, como tal, se cuenta a partir de la escritura. Aproximadamente 4.000, 5.000 años antes de Cristo, según los más optimistas. Antes de eso, tenemos la prehistoria. Ponemos una flechita aquí porque no sabemos cuándo se inició esto. Y por supuesto al final también porque sigue avanzando. Entonces, es importante que tú sepas, que tú conozcas los acontecimientos más importantes de la periodización tradicional. Que en la Edad Antigua, por ejemplo, se extiende desde el 4.000 años antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, conocido simplemente como el Imperio Romano, hasta el 476 después de Cristo, o sea, de nuestra era. La Edad Media se extiende desde esta fecha hasta el año 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? El Imperio Bizantino también conocido, mejor dicho. Y se empieza la Edad Moderna, la época de los grandes descubrimientos geográficos. Por eso, hay algunos que en vez de 1453 le ponen 1492, llegada de Colón a América. Pero bueno, esto es lo tradicional. Edad Moderna se extiende hasta el 1789 con la Gran Revolución Francesa, que marca un poco la etapa de la Edad Contemporánea. ¿Sí? Acá dice la época de las revoluciones burguesas. Según un enfoque de la historia, a la Revolución Francesa se le conoce como una revolución burguesa, según el enfoque del materialismo. Bueno, en la Edad Contemporánea tenemos las dos grandes guerras, las que marcaron el siglo XX, y nos encontramos nosotros en esta época en un fenómeno de globalización y lucha contra el terrorismo. Eso es el siglo XXI. Bueno, el feudalismo es el signo de la Edad Media, ¿verdad? Las grandes civilizaciones de la antigüedad, de la antigua, esclavistas. ¿Sí? Tienes Egipto, tienes la cultura caldeo-asirio, hasta el Imperio Romano, el esclavismo en su máxima expresión, feudalismo. Fíjate que en la Edad Moderna tenemos ya el absolutismo monárquico. El rey domina todos los estamentos. Cree que su poder le viene de Dios y él puede decidir incluso sobre la vida de sus súbditos. Bueno, esto surgió después del Renacimiento. Luego, la Revolución Francesa se nutre precisamente de un proceso que se llama el proceso de la Ilustración. Y aquí lo tenemos, mira, en pleno siglo XVIII, como bisagra de la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Por aquí lo pusimos, ahí está. La Ilustración, el siglo XVIII, que se conoce como el siglo de las luces. Estos son sus postulados. Es importante conocer esto. La razón, la naturaleza y el progreso eran los postulados que defendían estos que están aquí, que vendrán a ser los filósofos ilustrados. La Ilustración surge en Inglaterra, luego continúa en Francia y finalmente en Alemania. Los representantes más importantes están en Francia, que son estos que están aquí: Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Y fíjate que estas personas se pusieron de acuerdo en estos tres conceptos: hablaban sobre la razón, la naturaleza y el progreso. Ellos decían que el universo estaba constituido en una forma racional, por lo tanto puede ser comprendido racionalmente. La historia humana es el desarrollo del progreso. Los seres humanos pueden ser mejorados por medio de la educación. Se puede llegar a la verdad a través de la observación. Las doctrinas religiosas no pueden tener lugar en la comprensión del mundo físico y humano. Bueno, esas ideas trajeron como consecuencia las revoluciones burguesas y tiene su epicentro en la Revolución Francesa. Bueno, ahí hemos explicado algunas cosas que nos van a permitir responder las preguntas que están aquí. Entonces, a la división del tiempo en segmentos o espacios históricos que tienen elementos en común se le llama a la periodización. Lo acabamos de ver.
División del tiempo. Muy bien, ¿qué acontecimiento marca tradicionalmente el inicio de la historia? Ah, el inicio de la historia, también lo acabamos de ver. Si estuviste atento, ya puedes responder la pregunta, ¿verdad? La invención de la rueda, el desarrollo de la escritura, sí, bueno, dijimos la aparición de la escritura, es aparición y desarrollo de la escritura. La producción de las armas, no. El descubrimiento del fuego, ni tampoco la rueda. La aparición del ser humano, no se sabe cuándo apareció, nadie sabe. Entonces, es el desarrollo de la escritura. Bien, vamos a pasar a la siguiente página. ¿Qué acontecimiento se considera comúnmente que dio origen a la Edad Media? ¿Qué dices tú? ¿Recuerdas? ¿O vemos el gráfico? Yo sé que recuerdas, pero por si acaso, para comprobarlo. Acá está. Origen a la Edad Media, la caída de Roma, el Imperio Romano de Occidente. Todos los caminos conducen a Roma. Ahí está. 476 como fecha tentativa. Luego la Edad Media se extiende como cerca de 1000 años. La caída del Imperio Romano de Occidente. La guerra de Troya, me dicen aquí. La caída de Pompeya, la revolución, bueno, no tiene nada que ver, ¿verdad? La principal característica de la corriente positivista es, bueno, hay que aclarar que esta clasificación de la historia tiene que ver con una postura que se llama el historicismo. El historicismo se basa precisamente en darle demasiada importancia a los acontecimientos políticos, de tal suerte que estos son los acontecimientos que definen precisamente los cambios de rumbo en la historia. Pero hay otro tipo de posturas, como por ejemplo el materialismo. El materialismo, por ejemplo, divide a la historia en etapas que tienen que ver con cuestiones económicas. Ellos me hablan de un sistema de comunidad primitiva al principio, luego me hablan de los sistemas esclavistas, luego me hablan del feudalismo, que estos sistemas se van descomponiendo por unas contradicciones internas. Nos encontramos nos encontramos ahora en una etapa de capitalismo, según ellos, y luego viene socialismo, el comunismo. Y también tenemos una postura positivista, posturas positivistas. Sí, que es precisamente, se refiere a investigar detalladamente los hechos. Eso es. Analizar las anécdotas, no. Recopilar la historia oral, no. Cuestionar los hechos históricos, no. Estudiar los datos arqueológicos, no. Sino investigar detalladamente. Eso es la corriente positivista. El enfoque racionalista de la historia tiene su sustento filosófico en, lo acabamos de mencionar, por eso es tan importante, la Ilustración, el siglo de las luces, siglo XVIII. ¿Qué forma de gobierno se consolidó en el Renacimiento? También lo mencionamos. Se consolidó debe estar por aquí, la monarquía absoluta, el absolutismo monárquico. ¿A quién se le atribuye principalmente el desarrollo de la teoría heliocéntrica durante el Renacimiento? Recuerda que el Renacimiento es un punto de quiebre en la cultura de la humanidad. Y uno de esos puntos de quiebre lo realiza precisamente Nicolás Copérnico con lo que se conoce como la Revolución Copernicana. Fíjate que existían dos modelos. Aquí los tenemos. Un modelo geocéntrico, que está aquí, como su nombre lo indica, geotierra. Y otro modelo, el nuevo modelo heliocéntrico, que no era tan nuevo. Geocéntrico, la Tierra, fijo, y los planetas giran en torno a él. Esta postura era defendida por Ptolomeo. Sistema ptolomeico le llamaban, y que tenía muchos siglos que nadie lo discutía, inclusive hombres de ciencia, o sea, era un modelo aceptado.
Luego viene Copérnico y establece su revolución copernicana con su modelo heliocéntrico, modelo que sirvió de punto de partida hasta el modelo actual. Fíjate, él pone el Sol como punto fijo y a los planetas que giran en torno a él. El tercer planeta, acá está la Tierra, Teluris, y mira acá está la Luna. Bien, la pregunta 43 dice, ¿cuál fue una causa principal por la que ejecutaron a Luis XVI? Bien, nos encontramos entonces en pleno contexto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tenía como objetivo acabar con el antiguo régimen. El antiguo régimen habla o hace referencia a la monarquía absoluta. Dominaba el rey, la nobleza, ¿verdad? El clero, mientras que el pueblo sufría. Los burgueses, alimentados por las ideas de la Ilustración, querían cambiar esto. Ya prácticamente Luis XVI había perdido todo su poder y gobernaba a la sazón en Francia una asamblea. Pues bien, en esa época, el siglo XVIII, el resto de monarquías europeas observaban con preocupación esto, entonces querían intervenir, ya sea por restaurar la monarquía absoluta, porque ellos sabían que si caía ese sistema en un país, luego por una especie de efecto dominó, ellos también podrían perder sus privilegios. Esa puede ser una razón. Otra razón podría ser aprovecharse del desorden que vivía Francia en esa época. ¿Sí? El caos. Podrían tomar ventaja de aquello. Entonces, bueno, declaran la guerra a Francia. ¿Sí? Y Luis XVI ve una especie de salvación en eso, en recuperar su poder. Entonces, él ni siquiera se preocupa por enviar tropas para defender a Francia de los invasores. Entonces, eso también motiva a que Luis XVI sea guillotinado, sea ejecutado y enviado a la guillotina. Austria declaró la guerra a Francia. Bien, vamos con la pregunta número 44. Dice, la globalización, nos encontramos precisamente, según el esquema que pusimos, ¿dónde está la globalización? A ver. Ajá, siglo XXI. Internet, YouTube. La globalización como fenómeno económico, político, social y cultural implica un nivel más alto de integración de las diferentes regiones del mundo, a partir de los principios del modelo económico. Bueno, es el modelo económico en verdad neoliberal el que propone esto. Un suceso histórico que fue determinante para la implantación del neoliberalismo fue, pues bien, antes de la globalización existía en el mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como un mundo bipolar. Dos polos, o sea, por un lado los Estados Unidos, las dos superpotencias, y por otro lado Rusia. Uno comunista y el otro capitalista. Uno rojo y el otro azul. Pues bien, ambos, entre comillas, dominaban al mundo y se enfrascaron en una serie de competencias político, económico, social, que se conoce como la Guerra Fría. Se enfrentaban en casi todo. Esto terminó cuando Rusia, que en ese momento era conocido como la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se desintegra. Cuando se desintegra la URSS, entonces ya no es un mundo bipolar, unipolar en todo caso, habría solamente una potencia, Estados Unidos. Y bueno, desde ahí se propulsan estas ideas como la de la globalización, desintegración de la URSS. Fue determinante para la implantación del neoliberalismo, nuevo liberalismo, ¿verdad? Bien, bueno, ahí creo que hemos acabado ya este repaso que ha estado interesante. Esperamos que la explicación haya sido útil. Suscríbanse al canal, comenten, es importante para nosotros ese feedback con ustedes, esa retroalimentación. Sigan estudiando, repasando de los videos que hemos hecho en Academia Internet, de los cursos de historia para UNAM, para Exani, que son relativamente parecidos. Si quieren reforzar algunos temas, por supuesto. Un saludo
Éxitos para todos y sigan conectados a Academia Internet. Chao, nos vemos. Cuídense.